49 minutos pasan de las 9 de la mañana y llega el momento de recibirlo a él, el que está todos los días detrás del vidrio, pero esta vez ya se presente porque Bien. viene con un trabajo abajo de la manga. Flor de trabajo, flor de informe, dijera Sofía Cortés. Me gusta que hagas énfasis en eso de que estoy todos los días detrás de la ¿Verdad pecera, que sí? digamos. Claro. Sí. Presente allí. Sí. Ya recibió algún palo incluso. No. Nuestro director, ¿no? El otro Al día. aire. Bueno, claro. Sí. Está bien. Totalmente. Bueno, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? todo bien. Bien. Bueno, me alegro. ¿El fin de Faltan bien? explicaciones. Sí, ese... Ese título. Faltan títulos en realidad, ¿no? Voy a ser sincero, puse un título como esperando otra cosa, pero después lo cambiaré. Igual está bastante bien dentro de todo. No, voy a hablar un poco de lo que dejó la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General, que sesionó el jueves pasado hasta la tarde-noche. Y allí recibió al comisionado penitenciario del Parlamento, Juan Miguel Petit, por un lado, y por otro lado también recibió a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación. Todo esto para hacer, grosso modo, un balance de lo que es el sistema penitenciario, ahora iniciando estas nuevas sesiones en este último año de esta legislatura, que recordemos termina sus sesiones en el 15 de septiembre, teniendo en cuenta de lo que va a ser la campaña electoral. Y ayer el Instituto Nacional de Rehabilitación dio algunos datos preocupante, diría, en lo que refiere a la cantidad de personas privadas de libertad que hay en las distintas 26 unidades carcelarias que hay en todo el país. Bueno, estos datos salen aparte al otro día de presentar el informe aquí, donde teníamos la percepción de todas las personas que trabajan dentro del sistema carcelario, pero no teníamos datos oficiales. Claro. Y al otro día se dan a conocer entonces estos datos que podemos decir que nos llaman la atención, ¿no? No llama la atención teniendo en cuenta las políticas punitivas de este gobierno, por ejemplo, ¿no? Un dato. Un 32% de presos más tenemos desde que inició el gobierno hasta el último relevamiento que hizo el Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto fue lo que informó el director de ese organismo, Luis Mendoza. Es decir, se pasó de 11.789 personas privadas de libertad a 15.651, esto que se divide en 14.413 varones, por un lado, que aumentó un 4,8%, y ojo a este dato, que tiene algo que ver también con lo que es la ley de urgente consideración, y es que hay unas 1.238 mujeres presas, y esto es un aumento de un 16% del 2020 hasta estos últimos días de estos últimos datos. Un dato no menor, y es que hay unas mujeres, hay 59, mujeres con hijos, 62 niños con sus madres y 12 gestantes actualmente en la cárcel. Sí, otro tema que da para trabajar bastante. Da para trabajar bastante, sí. Bueno, estuvimos hablando, vos también, Ale, con Jonathan Perdomo, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, en la que manifestaba un desacuerdo con la cantidad de trabajadores que hay ante la cantidad de privados de libertad. Para nosotros es insuficiente la cantidad de trabajadores que tenemos hoy en día. En algunos casos tenemos a un trabajador para 50 personas privadas de libertad o a un trabajador para 100 personas privadas de libertad. Muchas veces se nos complica llevar adelante la tarea, pero muchos compañeros y compañeras hacen el esfuerzo para sacar esta gran labor adelante. Nosotros, como sindicato, venimos trabajando para que nuestra labor se declare insalubre, ya que todos sabemos que es de puro conocimiento las situaciones en las cuales nos vemos expuestos y las condiciones en las que trabajamos. También es importante que se aborde toda la parte de salud ocupacional. Compañero tricolor. Bueno, para los 15.651 presos hay 13.071 plazas disponibles, por lo que faltarían unas 2.580 en el sistema, lo que significa un promedio de una densidad poblacional del 119,7%. O sea que cuando hablábamos la semana pasada, ¿no?, de que Sanjurjo planteaba que se podría terminar con el hacinamiento, es difícil en pocos meses. En estos meses, ¿no? Parece bastante difícil, no teniendo en cuenta que faltan 11 meses para que termine el gobierno. Algunos datos también que daba Mendoza respecto a cuáles son aquellas unidades carcelarias que tienen mayor hacinamiento. Bueno, por ejemplo, el módulo 3 del Excomcar dice que hay una capacidad para 380 reclusos, pero habitan el espacio
más del doble, unas 774. Un disparate. Un disparate. En el módulo 2 de la cárcel de Canelones y también en la Artigas, en la que anunció además que el próximo mes puede llegar a haber unas nuevas plazas, también hay una densidad superior al 200%. Bueno, también estuve hablando con Germán Gutiérrez, es otro de los operadores penitenciarios, y esto nos decía respecto al hacinamiento. El hacinamiento bajo este gobierno ha impactado a nivel nacional en todo el país y estamos hablando de una verdadera situación crítica que lamentablemente este gobierno le va a dejar una bomba al que viene. Respecto al punto de vista de los trabajadores, esta sobrepoblación de personas privadas de libertad lo único que hace es contribuir a una explotación por parte del Estado para sus funcionarios. Imagínense que tenemos situaciones donde hay un funcionario para 100, 200, 300 presos. El hacinamiento también contribuye a deteriorar todas las instalaciones penitenciarias, saneamiento, eléctrica, espacios de usos comunes, y eso hace de la óptica del trabajador nuestro lugar de trabajo. Se podría decir de que los trabajadores de cárcel debemos ser los únicos trabajadores donde entramos en la categoría de explotación laboral por parte de una entidad pública que sería el Estado uruguayo. Tremendo esto que decía Gutiérrez, ¿no? Explotación laboral por parte de una dependencia del Estado. Es gravísimo, es gravísimo. Bueno, lo que respecta a las plazas, durante este gobierno, según dijo Mendoza en esta comisión, se generaron y o recuperaron unas 1.335 plazas, mientras que hay otras 612 que están en construcción o en remodelación. Claro, y acá es donde se nos presenta esto que mencionábamos en el informe anterior, que tiene que ver con que no está bien repartido. No está bien repartido, claro. Hacinamiento de 200% en algunos módulos y después tenés plazas disponibles en otras cárceles. Claro. Sí. Creo que pasa más que nada por ahí el tema del hacinamiento también, ¿no? Por organizarse un poco mejor. Algo relacionado a lo que decía Sanjurjo la semana pasada, la otra en realidad, en esta entrevista de Desayunos Informales, es que Mendoza también dice, el total de plazas en construcción y proyectadas permitiría paliar la existente, ¿no? Que está un poco relacionado a esto que decía el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo. Claro, el tema es lo que decíamos, y siempre lo vas corriendo de atrás, porque si generas 2.000, pero en realidad aumentas 4.000 personas privadas de libertad, siempre vas a estar corriendo. Pasemos a otro tema que también estuvo sobre la mesa, que es quizá el más polémico de lo que fue en la pasada sesión de esta Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, que tiene que ver con el caso Penades por un lado y también con el caso Taroco por otro, que es el ex director del ex Comcar y además uno de los directores de la repartición de investigación también dentro de las cárceles, que recordemos fue condenado ya a 3 años de penitenciaría, todo esto por investigar a víctimas de explotación sexual, que hizo trasladar además a presos a la cárcel, que dirigía para apretarlos, hacerles requisas u ofrecerles beneficios, todo esto en el marco del caso Penades del ex senador del Partido Nacional, que fue condenado por 22 delitos de distinta índole sexual. Bueno, recordemos algo de lo que decía en la tapadita Eduardo Preve, que reveló parte de los audios de lo que fue la audiencia de cuando se llegó a un acuerdo abreviado con Taroco. Entre otras cosas, Taroco había reconocido que había víctimas que estaban presas por incurrir en delitos a las que amedrentaba, trataba de silenciarlos o les ofrecía cambiar el testimonio a cambio de beneficios. Y yo quiero recordar un poco de lo que decía la fiscal del caso, Alicia Guione, en esa audiencia. Así llegaban a algunas personas que se encontraban el año pasado recluidas en distintos centros carcelarios, no por estos delitos, sino por X delito, porque precisamente algunas de las víctimas del imputado Penades son personas vulnerables, o de las que, aprovechando esa vulnerabilidad, también explotaba en principio, hasta las evidencias que tenemos, el ex senador. En ese sentido, Taroco, ostentando ese cargo, decíamos, podía acceder con facilidad a estas presuntas víctimas. Decimos presuntas porque algunas de ellas no eran víctimas en nuestra investigación, sino que ellos las indicaban como víctimas.
y ordenaba o coordinaba con otros compañeros sus traslados a una u otra cárcel, generalmente a la unidad de donde él era director, y luego que los tenía allí trataba de silenciarlos o de amedrentarlos de alguna manera o ofrecerles algún intercambio para que declararan a favor de Penades. Bueno, allí Taroco en esta audiencia reconoció que recibió dinero en varias oportunidades por parte del ex legislador del Partido Nacional. Además admitió que utilizó policías que estaban bajo sus funciones, en las que le daba horas libres, además le daba plata también para que investigaran a las víctimas de Penades. Allí Guione también dijo en esta audiencia que se organizó una investigación alrededor de las víctimas, en la que se buscó información por medio del sistema de gestión policial, como también del sistema de gestión de seguridad pública y del sistema de gestión carcelaria, bueno, entre otras irregularidades que se pueden encontrar dentro de lo que fue todo este caso Taroco. ¿Qué pasó en comisión al respecto con esto? Bueno, allí hicieron algunas preguntas, algunos de los legisladores, en especial del Frente Amplio. Recordemos que este caso va a estar sobre el tapete más que nada el próximo 23 de abril en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Senadores, a la que fue citado el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, también con las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otras partes para hablar de lo que tiene que ver con el caso Taroco, pero por otra parte también de lo que ya hemos venido comentando en estos últimos programas, lo que refiere a las denuncias que ha hecho el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, referidas a las amenazas que ha recibido él, también el involucramiento que tiene la policía en el marco de lo que tiene que ver con el caso Aguiar, este empresario asesinado hace unas semanas. Bueno, se pregunta también sobre lo que es la Junta de Traslados. Una información que daba la diaria este fin de semana es que para hacer un traslado en cárceles el trámite debe pasar por la Junta de Traslados, y hasta el comienzo de esta gestión la Junta de Traslado dependían solamente de la Subdirección Técnica Nacional, pero esto cambió y desde marzo de 2020, es decir, desde el inicio de este gobierno, depende del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, y la norma también establece la integración obligatoria de las juntas. Debe estar la Subdirección Técnica Nacional y la Subdirección Operativa Nacional. Bueno, allí el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo que todos los traslados son firmados por él, por lo tanto Taroco no disponía de ningún traslado. Es decir, Taroco no llamaba, no le decía a las víctimas que tenían que moverse de tal cárcel a otra, sino que todo esto solamente era en base a la firma de Luis Mendoza. Esto es algo nuevo, teniendo en cuenta lo que se había dado cuenta en la última audiencia, donde se condenaba a 3 años de cárcel a Taroco, ¿no? Bueno, también fue consultado sobre las distintas irregularidades que se daban en los traslados. Allí señaló Mendoza: hay una versión periodística, yo no tengo información, y leo tal cual como está en la versión taquigráfica, a la que tuvimos acceso, que decía: por eso estoy pidiendo si puedo tener una versión como la que tiene el periodista de la Fiscalía, para saber de qué caso se habla, porque la versión de prensa que salió es muy acotada y está hablando de que había gente que decía que salió de una cárcel a la otra, pero no puedo investigar de qué traslado se habla. Yo por eso estoy pidiendo que el Ministerio del Interior investigue para saber, pero no sé de qué privado de libertad se habla, porque es todo con seudónimos. Para Mendoza, además, dijo que era complejo investigar los planteos sobre los traslados asociados al ex director del Comcar, porque si empiezo a investigar el tema Taroco, también puedo pisar el tema de la investigación. Es otro tema sobre el que estoy hablando con el Ministerio. Si yo empiezo a investigar los traslados de Taroco, y aclara, yo tengo los traslados, puedo incurrir en un delito al poder trabajar con las personas que están en secreto, en reserva. Por eso es muy delicado esto. ¿Qué voy a investigar? Si está la fiscal investigando eso. Eso estoy esperando que la fiscal me llame, estoy a la orden. Así que se pone a disposición de la justicia del director de rehabilitación. Y agrega: pero si hago una investigación paralela, puedo perjudicar a la investigación que se está haciendo, porque Taroco quería descubrir las personas que denunciaron a Penades. Si empiezo a trabajar en lo que Taroco estaba haciendo, también puedo incurrir en delito. Era algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo con el caso Penades en el medio de esta investigación paralela policial que se estaba realizando a las víctimas para poder beneficiar al senador del Partido Nacional. Y agrega: es muy delicada esa línea de seguir la investigación de Taroco, porque pasó que las personas que están reservadas, que denunciaron, puedo descubrirlas y puedo pisar la línea que la justicia está trabajando en la Fiscalía.
Entonces, estoy pidiendo que la justicia, cuando me llame la fiscalía, me diga de qué persona se trata. Yo estoy a la orden, agrega. Pero con Taroco se trabajaba lo que hizo la justicia, los procesos. Y que además expresó que el excomisario Taroco tiene 3 años de pena y lo que él hizo lo está pagando. Pero hay que reconocer que estando en actividad hizo muchos procedimientos, pero nunca hizo un traslado. Los traslados me los pedía a mí, en eso insistió. Sí, bueno, es interesante ese dato, como decís, de los traslados, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y después, bueno, venimos hablando en otros casos, que una cosa son las investigaciones a la interna de los organismos y otra cosa lo que corre en la justicia. Bueno, en este caso, él plantea que se puede chocar en ciertas cosas, pero no tendría por qué interferir necesariamente en la labor de fiscalía, ¿no? Ni exponer a ninguna persona privada de libertad por hacer su investigación. Claro, sí. Bueno, ahora más temprano estuve conversando con quien fue la presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario, que era la diputada frente amplista Betiana Díaz, en la que le pedí una valoración política sobre esto, y esto era lo que nos comentaba a nosotros. Más allá de lo que plantea él, de que no puede tener demoras en los traslados, porque bueno, a veces son traslados por seguridad, lo que sucede es que este no es el criterio que se usa con todas las personas privadas de libertad, ¿verdad? O sea, la urgencia en la definición para el traslado, es más, a veces hay amenazas de muerte, a veces hay situaciones muy complejas, de enfermedad dentro de la privación de libertad, de alejamiento familiar, y eso implica muchas veces hasta que las personas no tengan alimentación, y sin embargo esto no es lo que sucede, no se les da prioridad. Bueno, sí, esta poca prioridad que se le da a distintos presos en comparación a lo que refiere con las víctimas que eran del ex senador del Partido Nacional. Además agregaba esto la diputada. Bueno, esos traslados se hicieron porque Mendoza confió ciegamente en Taroco, ¿no? Bueno, en lo que va del año van 2.800 traslados. Nosotros le pedimos ahora que nos devuelva a la comisión un documento donde diga cuáles son los motivos de los 2.800 traslados de personas privadas de libertad que se hicieron este año. Porque realmente nos parece que acá lo que está faltando justamente es la evaluación técnica. Y falta porque también es cierto que hay discrecionalidad en el INR, y bueno, la discrecionalidad tiene esto, ¿no? En algún momento es provechosa para los funcionarios corruptos, y pocas veces es provechosa para las personas que necesitan resolver problemas con urgencia. Muchísimas gracias, Pulpo. Por favor, esperemos a ver lo que pasa el 23 de abril en esta Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, donde este tema va a estar, se le va a dar otro ímpetu, digamos, a esto en el Senado. Lo seguiremos entonces. Gracias, Pulpo. Gracias. Mirá Nada que Perder en MOV, el canal de YouTube de M24.